Reflexión, lectura de Catalina Cardona. La historia de la enseñanza de la lectoescritura en español y en inglés. Breve resumen de la historia de la lectoescritura. La historia de la lectoescritura comienza con los niños y cómo se les enseñaban a leer, comenzando primero con la identificación de las letras, luego de las sílabas, después de las palabras aisladas, las frases y por último los textos completos. La historia es que la mayoría de los métodos para enseñar a leer han seguido la lógica que subyace a la concepción de la lectura como el reconocimiento de palabras, más a la investigación social, psicológica y lingüística que apoya la concepción sociolingüística de la lectura. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de la lectura en español. El método de enseñanza del español se realizaba con su pequeño folleto de 8 hojas compuesto por 38 lecciones o ejercicios. El silabario método de San Miguel o silabario de San Vicente. La primera parte del silabario presentaba las vocales, cuales los estudiantes practicaban recitando oralmente. En la segunda parte, las vocales eran combinadas con consonantes para formar sílabas para la práctica oral. Luego los estudiantes aprendían el alfabeto, tanto letras mayúsculas como minúsculas. Por último, leían o repetían palabras individuales separadas por sílabas. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de la lectura en español. En México, el método de Block fue introducido por Rebsamen en 1899 con la publicación de su guía metodológica de la enseñanza de la escritura y lectura. Explicación de cómo funcionaba el método. Rebsamen sigue un orden en que se presentaba primero la palabra, pasando luego a su división en sílabas y por último a las letras, representadas por sus sonidos, para regresar a las sílabas y retomar a la palabra. El método de Rebsamen sigue aún influyendo la manera de enseñar a leer en español. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de la lectura en español. Los métodos sintéticos y analíticos están diseñados para enseñar el reconocimiento de palabras. No es sorprendente que aún hoy el método más común para enseñar a leer en español comience con el aprendizaje de las sílabas. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de lectura en inglés. El inicio de la enseñanza de la lectura en inglés
en los Estados Unidos, al igual que en Europa y Latinoamérica, estuvo fuertemente influenciado por la Iglesia. Los niños aprendían a leer para poder leer la Biblia y otros textos religiosos. Los métodos de enseñanza de la lectura en los Estados Unidos eran, en gran parte, dictos y consistían en la lectura oral de textos con moralejas y enseñanzas, al igual que el silabario que se usaba en Latinoamérica y en España. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de la lectura en inglés. En Quincy, Massachusetts, para llamar la atención a los estudiantes en la escuela, las secciones estaban conectadas con la vida y los intereses de ellos. Los maestros en esta escuela comenzaban escribiendo una palabra de un objeto relacionado con sus estudios en el pizarrón y la repetían. Luego, los estudiantes repetían la palabra después del maestro y la escribían cada uno en su pizarrón. Cada uno en su pizarra. Los maestros suponían que al usar palabras de objetos reales asociados con sus materias escolares, las lecciones eran significativas y los estudiantes podrían asociar los símbolos con los objetos. Enfoque y métodos claves de la enseñanza de la lectura en inglés. En la década de 1880, Rice, un pediatra que había estudiado filología y pedagogía en Alemania, observó a más de 1,200 maestros en 36 ciudades diferentes en el este de los Estados Unidos y descubrió que gran parte de la enseñanza era mecánica y sin creatividad. Rice pensaba que la lectoescritura debía ser desarrollada en un contexto de exploración del contenido académico y que los estudiantes debían leer para aprender algo de los libros y escribir para registrar los pensamientos de otros y aclarar los suyos.